Muchas gracias a la AMPI por la invitación que me han hecho participar en su evento. Una disculpa, estaré en trayecto en una gira por el Bajío. Esperemos que la señal pueda ser continua en todo el trayecto. A esto que me han invitado a conversar con ustedes, que es estos escenarios políticos en el 2021, pues inicio con esta reflexión de que estamos a 18 días de una cita muy importante para todos nosotros, una elección de más de 21,000 puestos de elección popular, en donde se incluyen 15 gobernaturas, se incluye en la Cámara de Diputados Federal, 30 de los congresos estatales y más de 1,900 puestos, alcaldías o presidencias municipales. Por eso se ha llamado la elección más grande en la historia de nuestro país. Y en ese sentido, el avance de la democracia de nuestro país depende de nuestra participación. Desde luego, desde Coparmex hemos manifestado nuestra preocupación por la intromisión que ha habido de los gobiernos federal, estatales y municipales en el proceso electoral. La ley electoral es muy clara en cuanto a este periodo de veda electoral, en donde los gobiernos no pueden anunciar sus obras de infraestructura ni sus acciones de gobierno, para así respetar que el proceso electoral continúe de manera libre, de manera en que no haya esta interferencia. La democracia, digamos, es mucho más que el voto en las urnas, y la democracia son estas instituciones sólidas que nos ayudan a que avance el proceso democrático en nuestro país, instituciones como el Instituto Nacional Electoral, este árbitro neutral, en donde desde Coparmex hemos manifestado nuestro apoyo a la legalidad de las decisiones tomadas por el INE, cuando el INE canceló 44 candidaturas por no haber cumplido con un requisito que es el entregar los gastos de pre-campaña. Apoyamos que lo que está haciendo el INE es simplemente cumplir con la ley. Los candidatos que fueron sancionados tuvieron la posibilidad de una instancia ante el Tribunal Federal Electoral. Algunos lo hicieron y el Tribunal Federal Electoral decidió que el Consejo Nacional del INE había aplicado bien la ley, por lo tanto se mantenía la cancelación de esas candidaturas. En este sentido es importante señalar el caso de la candidata de Morena en San Luis Potosí, en la que no entregó un reporte de gastos de pre-campaña, y el Consejo Nacional del INE decidió no cancelar la candidatura, puesto que esta candidata no realizó una pre-campaña, y nada más imponer una multa por no haber entregado un reporte que dijera que simplemente no había gastos de pre-campaña. En este sentido, lo que vemos en el INE es que es un árbitro neutral que ha logrado que desde los 90, en que apareció originalmente como Instituto Federal Electoral, pues vaya avanzando la democracia. Esta democracia que decidimos hace varias décadas en nuestro país, que eso es lo que queríamos. Ahora estamos aprendiendo a vivir esa democracia, y parte de ese aprendizaje tiene que ver con distintos procesos electorales en las últimas 2 décadas. A partir del año 2000 hemos tenido 3 cambios de poder en el Ejecutivo Federal, y esto ha sucedido una transición en paz, y así queremos que siga siendo. Es importante señalar que para el avance de la democracia es importante que haya contrapesos. Y el primer contrapeso se da en el equilibrio entre los poderes, el poder ejecutivo por un lado, el legislativo por otro y el judicial por otro. En este sentido, el hecho de que el poder legislativo esté en su mayoría en manos del partido que está en el poder ejecutivo ocasiona que no necesariamente haya autonomía e independencia. Y esto lo pudimos ver cuando se aprobó la ley de la industria eléctrica, en donde pues esta ley claramente viola la Constitución, donde la Constitución garantiza que haya libre competencia y libre concurrencia. Claramente esta ley de la industria eléctrica viola la Constitución, también viola
los acuerdos que firmamos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y los diputados de oposición, en este caso del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano e inclusive del Verde, se manifestaron en contra de esa ley de la industria eléctrica, dejando 400 reservas. Y lo notable es que a pesar de haber 400 reservas, el partido en el poder, en su mayoría, aprobó sin modificación esta ley de la industria eléctrica. Afortunadamente, hubo la contención del Poder Judicial, que primero un juez decretó una suspensión temporal y después definitiva de esta ley. Pero por eso es importante que haya equilibrio en los poderes, de tal manera que no se apliquen estas mayorías, sino que realmente se decida de acuerdo con la Constitución, es decir, que no se pase ninguna ley por encima de la Constitución. Otro de los contrapesos que existe es precisamente el contrapeso entre los partidos políticos, estos partidos de oposición, que deben de ser los que ejerzan ese contrapeso, y hay que exigirles al PAN como principal fuerza de oposición que tome su papel, al PRI como segunda fuerza de oposición que también tome ese papel, y a los demás partidos de oposición. Otro de los contrapesos tiene que ver con la diferencia entre el poder central y el poder en los estados, o sea, el poder federal versus el poder estatal. Y ahí vemos con muy buenos ojos que existan gobernadores que se han aliado de tal manera que tenemos en la práctica, en esta alianza federalista, gobernadores que se han comprometido a defender a sus estados. Eso es lo que necesitamos para que haya ese contrapeso. Otro contrapeso lo ejercen organismos de la sociedad civil dedicados a la educación, como Mexicanos Primero, a la lucha contra la corrupción e impunidad, como Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, a la seguridad, como SOS, y también los organismos empresariales. En este caso, la AMPI, la Cámara de la Industria de la Construcción, que tienen que defender a su sector ante los embates de la autoridad, pero también en Coparmex tomamos esta defensa del Estado de Derecho y al no ser una cámara, sino un sindicato patronal, agrupamos a empresas de todos los sectores, industriales, comerciales y de servicios, y de todos los tamaños, desde emprendedores, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. En este sentido, la participación de cada uno de ustedes, que es muy positivo que se dé en la AMPI, que se dé en la Cámara de la Industria de la Construcción, pero adicionalmente los invitamos a participar también en los centros empresariales de Coparmex que tenemos en toda la República. Adicionalmente a estos contrapesos, para que avance la democracia se requiere que haya organismos autónomos e independientes. Organismos como el INE, que ya platicamos, pero también como el INAI, este Instituto Nacional de Acceso a la Información y el resguardo de los datos personales, que qué bueno que metió una acción de inconstitucionalidad contra la aprobación de esta ley que hace que todos los usuarios de celulares tengamos que entregar nuestros datos biométricos a las empresas celulares. Cuando se trata de dar la clave de un correo electrónico o el NIP de una tarjeta de crédito o de débito, estas claves pueden ser cambiadas cuantas veces queramos. Sin embargo, cuando se trata de los biométricos, la faz de la cara, la retina, la voz, la huella digital, estos datos son únicos e irreemplazables, de tal manera que sí se pone en riesgo esta privacidad de los datos personales, y es lo que el INAI está metiendo en esta acción de inconstitucionalidad por la aprobación de esa ley. Otros organismos autónomos que tenemos que defender son el Banco de México, por ejemplo, en donde por eso nos manifestamos en contra de esa iniciativa que pretendía quitarle autonomía e independencia al Banco de México. Por otro lado, también para que avance la democracia tenemos que defender las libertades, la libertad de expresión, y por eso desde Coparmex hemos defendido a empresas como el Grupo Reforma o el Universal, no por defender una empresa en lo particular, sino por la defensa de la libertad de expresión. También tenemos que defender la libertad de emprender.
Y por eso en su momento nos manifestamos en contra de esa consulta del gobierno federal ante el proyecto del Constellation Brands, que tenían ya todas las licencias para instalar una planta cervecera en Mexicali, Baja California, y que el gobierno federal, mediante una consulta a la que solo participó el 5% del padrón, le cancelaron las licencias. Por un minuto les pido que piensen en algún proyecto de su empresa que ustedes hayan ya evaluado costo-beneficio, hayan asignado los recursos de inversión y que llegue la autoridad a decirles, pues no pueden hacer este proyecto, no pueden invertir ahí. Y es por eso que para que avance la democracia, en Coparmex estamos convencidos de que tenemos que defender la libertad de emprender, pero también la libertad de educar y la libertad de elegir, sobre todo en estos momentos que estamos a 18 días de esta cita tan importante para el país el 6 de junio. Y en ese sentido, desde Coparmex lanzamos el programa Participo, Voto y Exijo. Tiene 4 ejes. El primero es invitar a todos a ejercer este derecho ciudadano del voto. Tenemos que acudir el 6 de junio a ejercer este derecho ciudadano y salir a votar. Tenemos que vencer al adversario común. Ese adversario común se llama abstención. Y les doy unos datos sobre la abstención. Cuando nos dicen que en las elecciones intermedias la abstención es alrededor del 50%, lo que no nos dice ese promedio es que cuando hacemos un zoom y analizamos por nivel de escolaridad, a mayor nivel de escolaridad es mayor la abstención. A mayor nivel social es mayor la abstención. A mayor nivel económico es mayor la abstención. En cuanto a género, es mayor la abstención en los hombres. En cuanto a grupos de edad, es mayor la abstención en los jóvenes, excepto aquellos que van a votar por primera ocasión, que normalmente sí acuden. Y geográficamente, a partir del centro del país, del Bajío hacia el norte, donde están los estados más desarrollados del país, es mayor la abstención. Encontramos en estados del norte del país abstenciones del 70%, mientras que en el sur-suroeste del país encontramos abstenciones de solo el 30%. Por eso, la acción más importante que podemos hacer para defender el avance democrático de nuestro país es precisamente el llevar a nuestros familiares, invitar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, promover con nuestros colaboradores que salgan el 6 de junio a votar. Hay una iniciativa que me parece interesante de algunas empresas que lo que están ofreciendo a sus colaboradores es que aquellos que vayan a votar el 6 de junio tendrán un día adicional de vacaciones. Y la manera en que lo tienen que comprobar es que se tomen una fotografía después de votar, enseñando el pulgar derecho con la marca de que ya votaron y al fondo se vea la casilla de votación. Esta es, digamos, una iniciativa que ayuda a promover esa participación ciudadana en el voto. El segundo eje de la estrategia de Coparmex de Participo, Voto y Exijo tiene que ver con los observadores electorales. Tendremos alrededor de 2,000 observadores electorales en todo el país para observar desde la campaña, el día de la elección y los resultados posteriores a la elección. Es la oportunidad de estar desde la ciudadanía observando este proceso electoral. El tercer eje tiene que ver con los debates ciudadanos. Estamos organizando en los 15 estados en donde se elige gobernador, debates ciudadanos en donde invitamos a todos los candidatos de todos los partidos a que haya un debate en donde participan organizaciones de la sociedad civil haciendo preguntas, también un panel de expertos analistas haciendo preguntas y un tercer grupo de ciudadanos de a pie que a través de Internet captamos sus preguntas. Esto le da la oportunidad a los ciudadanos de observar, porque se transmite a través de las redes sociales, la postura de cada candidato, de cada partido, y con eso ejercer un voto libre y razonado. Finalmente, el cuarto eje de la estrategia de Coparmex, de Participo, Voto y Exijo, tiene que ver con el Manifiesto México. Este es un documento que tiene los elementos que son importantes en el largo plazo del país. Ahí plasmamos esta necesidad de la reactivación económica, del cuidado de la pandemia y por lo mismo
la necesidad de acelerar la vacunación, pero también de la recuperación del empleo, de la seguridad para todos los ciudadanos y las ciudadanas y que nos podamos transportar de un lugar a otro del país en paz, con tranquilidad. También el que se respete el Estado de Derecho, en donde todos cumplamos la ley y todos nos referimos tanto a los ciudadanos como también a las autoridades. También el que tengamos una seguridad hídrica y eléctrica, es decir, que haya luz para todos, que haya agua para todos y a precios accesibles. Consideramos en Coparmex que este Manifiesto México son los temas que debieran discutirse en las campañas y no necesariamente tener campañas de ataques y descalificaciones. En este sentido, lo que queremos lograr es un México unido, en donde podamos transitar en paz, en donde se respete a las mujeres, en donde tengamos salud para todos, más allá de la pandemia, en momentos en donde hay escasez de medicamentos, en donde haya educación de calidad para todos, sobre todo ahora que se han perdido prácticamente 2 ciclos escolares y que se requiere el que todos los niños y las niñas y los jóvenes tengan acceso a la educación, tengan acceso al Internet y con las herramientas adecuadas. Estos son los 4 ejes de la estrategia Participo, Voto y Exijo de Coparmex. Añadimos esta invitación a los candidatos a que suban sus 3 declaraciones. Si recuerdan, la ley 3 de 3 fue esa primera iniciativa ciudadana que se convirtió en ley y que ahora retomamos para invitar a los candidatos a que suban estas 3 declaraciones, su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su declaración de intereses. Adicionalmente, celebramos que los jóvenes hayan impulsado una campaña en redes sociales de Yo sí voto, porque como decíamos, es uno de los segmentos de población con mayor abstención. Y finalmente, para concluir con esta reflexión y estar atentos si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, desde Coparmex consideramos que la manera de que pueda avanzar nuestra democracia es a través de la participación ciudadana. Y en este sentido tenemos un gran reto como ciudadanos en este país de tener una mayor participación. En las democracias avanzadas, los ciudadanos participan entre 5 y 7 organizaciones de la sociedad civil. En nuestro país, los ciudadanos participamos en menos de una. Ustedes que participan en la AMPI, algunos de ustedes que participan además en la Cámara de la Construcción, pues ya son 2 organizaciones de la sociedad civil en las que están participando. Seguramente muchos de ustedes participan en otras organizaciones, como pueden ser la Junta de Colonos o la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela de sus hijos, o algunas organizaciones de la sociedad civil especializadas en educación, en seguridad, en la lucha contra la corrupción, o en algún otro organismo empresarial, como es la AMPI, la Cámara de la Construcción y Coparmex. Y en ese sentido, la invitación y el reto que tenemos es a lograr una mayor participación ciudadana, mucho más allá del 6 de junio, que tenemos a 18 días esta cita tan importante. Gracias a que en el vecino país del norte se invitó a las clases medias a salir a votar, pudimos ver cómo, claro que en Estados Unidos se permite votar por correo, pero esos votos no se abren hasta que termina la jornada electoral. Al fin de la jornada electoral iba ganando el presidente Trump, pero en la medida que se fueron abriendo los votos que llegaron por correo, en la votación cambió. Y por eso es la invitación a que logremos que las clases medias salgamos a votar este 6 de junio, que logremos una mayor participación. Si logramos eso, seguramente tendremos los equilibrios que necesita este país para seguir avanzando en la democracia.